Vamos a resolver este interesante ejercicio geométrico, donde nos piden en este ejercicio calcular el área del círculo que está en verde. En este ejercicio lo que nos dan es que ese círculo está inscrito en un triángulo, en este caso en el triángulo ABC. Quiere decir que si el triángulo contiene a este círculo que está inscrito en él, entonces el círculo tendría tres puntos de contacto con, en este caso, el triángulo. Puntos de contacto en los tres lados nada más. Un punto de contacto en cada lado. Entonces, la idea sería la siguiente. Para buscar el objetivo de este ejercicio. Y vamos a empezar por el final, porque así se deben comenzar los ejercicios. O sea, ver qué es lo que se quiere buscar y a partir de ahí ver qué necesito. ¿Qué queremos buscar? El área del círculo. Bueno, planteamos entonces. ¿Quién es el área de un círculo? El área de un círculo no es más que pi por su radio al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular su radio. Este sería el problema del ejercicio. Calcular el radio del círculo. Si llegamos a buscar una fórmula, una forma de buscar el radio del círculo, entonces sencillamente aquí sustituimos pi, que es 314, por el valor que nos dé al cuadrado y tendríamos el valor del área del círculo. Repito, la idea sería entonces buscar una vía para buscar el radio del círculo. No tengo el radio, pero el radio sería, si el círculo está inscrito en este triángulo, entonces el radio sería desde el centro del círculo al punto de contacto de cada lado del triángulo. Esto vamos a verlo cuando retiremos el verde, vamos a ver la figura. Sería desde el centro a puntos de contacto cada uno a los lados del triángulo. Vamos a hacer una comparación entonces, porque como no tengo nada que me da con respecto al radio, lo que tengo es, en este caso, del triángulo, que son los tres lados. El lado A, el lado B, el lado C, o sea, el lado AB, el lado AC y el lado BC, 13, 14 y 15. Lo que queremos hacer entonces es lo siguiente. Podemos hacer esta idea. Vamos entonces a retirar nuestro triángulo. En este caso del triángulo vamos a retirar nuestro círculo y vamos entonces a determinar lo siguiente. A retirar nuestro círculo vamos a ver lo siguiente. Habíamos dicho, el círculo tiene tres puntos de contacto, un punto aquí, uno aquí y uno aquí. Y hemos trazado el radio. El radio siempre sería desde el centro a cualquier punto de contacto que esté en rojo del círculo. Pero nos interesa el punto de contacto con respecto a los lados del triángulo. Entonces, este sería un radio, este es un radio, etcétera, radio. Y vamos a lo siguiente. Vamos a llamar a este lado, vamos a llamarlo A, que sería 15. Este lado vamos a llamarlo B, que sería 14. Y este lado vamos a llamarlo C, que sería 13. Los lados del triángulo, A, B y C. Que se pueden poner en cualquier orden. Entonces, al tener los tres lados del triángulo y tener el centro del círculo con su radio, podemos decir que el área de ese triángulo se puede calcular por una fórmula. Vamos a buscarla. Al trazar en este caso el segmento que va desde A hacia el lado BC y de B al lado AC, se me han formado varios triángulos y vamos a marcarlo aquí. El triángulo que está desde A al centro, AB. Recuerden que el área de un triángulo es igual a su base por su altura sobre 2. Vamos entonces a comenzar. Este triángulo, y lo voy a anotar, AO, que es el centro, AOB. Este radio, al ser inscrita la circunferencia, este radio incide perpendicular, formando ángulo de 90 grados. Quiere decir que el triángulo AOB, en este caso, el radio es la altura, porque sería perpendicular. Entonces, en este triángulo AOB, yo tendría, en el triángulo AOB, tendríamos que su área sería igual, vamos a escribirlo aquí, su base, que sería AB, que sería 15, sobre la altura, que sería el radio. Repito, en este triángulo AOB,
tendremos la altura, que sería el radio porque es perpendicular, y la base sería B, o sea, base por altura sobre 2. En el triángulo BOC, en el triángulo BOC, ¿quién sería su área? Vamos a escribirlo de la misma forma. Repito, en el triángulo BOC, este sería la altura, que es radio, y la base sería 13. Sería entonces base por la altura sobre 2, y sería 13, que es la altura, o sea, base, la base por la altura sobre 2. Vamos a escribirlo correctamente. Base por altura sobre 2. Base por la altura sobre 2. Base por la altura sobre 2. Estamos rectificando, lo escribimos. Sería base, que sería 13, por la altura que es el radio, sobre 2 en cada caso. En este triángulo que está aquí, que es el tercer triángulo, en el tercer triángulo, que sería el triángulo que está a nuestra derecha, que sería AOC, el área de ese triángulo sería su base, que sería 14, por su altura, que sería igualmente el radio, sobre 2. Aquí tendríamos los tres elementos que nos hacen falta, o sea, los tres triángulos, área de este triángulo y de este triángulo. Y la pregunta es, si yo sumo el área de este triángulo, más este triángulo, ¿no me daría el área del triángulo ABC? Puedo escribir que el área del triángulo ABC sería la suma de estas tres áreas, o sea, las áreas de los tres triángulos que hemos marcado. Sería entonces 15 por R sobre 2 más 13 por R sobre 2 más 14 por R sobre 2. O sea, la suma de las áreas de los tres triángulos que tenemos señalados ahí. Aquí podemos buscar el denominador común, que sería 2 para todo el mundo. Y nos quedaría 15R más 13R más 14R. Y podemos escribir lo siguiente. Aquí podemos escribir entonces 15 más 13, 28 más 14 nos daría 42 radio sobre 2. Si simplifico, me daría 21 veces el radio. Quiere decir que el área del triángulo ABC es igual a 21 veces el radio, aplicando la suma de los tres triángulos que están o comprenden ese triángulo grande exterior ABC. Vamos a escribirlo aquí. El área del triángulo ABC, sumando las tres áreas, nos dio 21 veces el radio. Y la pregunta es, no conocemos el radio. La pregunta es buscar el radio. Y vamos a buscar entonces el área, voy a borrar aquí, el área de este triángulo ABC por otra vía. La pregunta, si yo logro buscar el área del triángulo ABC por otra vía, entonces podría comparar las dos áreas y despejar entonces el radio, que es lo que yo quiero. Y les repito la pregunta. Para el triángulo ABC, ¿qué es lo que tengo? La medida de los tres lados. A, B y C. Pero existe una fórmula que me dice que si tengo los tres lados de un triángulo, independientemente de la forma que tenga el triángulo, puede ser equilátero, isósceles, rectángulo, etc., no importa, para cualquier tipo de triángulo, si usted conoce la medida de los tres lados del triángulo, entonces existe una fórmula, que es la fórmula de Herón. Y la fórmula de Herón me plantea que el área de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de S, vamos ahora a plantearlo, por S menos A, por S menos B, por S menos C. Esta sería la fórmula que nos facilita calcular el área de un triángulo cuando usted conoce los tres lados A, B y C. Ahora la pregunta es, conozco A, B y C, que serían 15, 14 y 13. Pero ¿quién es S? Bueno, S es la semisuma o el semiperímetro del triángulo. ¿Qué se hace para buscar ese perímetro? Se suman los lados del triángulo
y se divide por 2. O sea, sería la semisuma o el semiperímetro de ese triángulo, donde A vale 15, B vale en este caso 13 o 14, vamos a escribirlo aquí, 14 y 13. Aquí tengo la medida de los tres lados, 15, 14 y 13, en el orden que lo escribo. Eso no importa, es la suma de los tres. Esto nos dio, ya está calculado, nos dio 42 sobre 2 y este semiperímetro me da 21. Este 21 es este que está aquí. Quiere decir que también el área de un triángulo, cuando tiene una circunferencia inscrita en él, es el semiperímetro multiplicado por su radio. Entonces lo que debo hacer es, ya sé quién es S y conozco quién es A, quién es B y quién es C, vamos a sustituir en la fórmula de Ohm. Nos quedaría por aquí igual, vamos a escribirla, raíz cuadrada, sería sustituir los valores con mucho cuidado. El semiperímetro nos dio 21, que multiplica a 21 menos 15 por 21 menos el otro lado que es 14 por 21 menos 13, la medida de los tres lados. Esto nos quedaría por aquí, raíz cuadrada, 21 por, vamos a estar aquí, 21 menos 15 nos daría 6, esto nos daría 7 y esto nos daría 8. Esto es lo que va quedando en este ejercicio. Todo se está multiplicado. Entonces, si nosotros multiplicamos toda esa expresión, esta expresión al multiplicarla nos va a dar, y buscar su raíz cuadrada, nos va a dar 84 unidades cuadradas. Les invito a que multipliquen los cuatro números, los multiplican, y la raíz cuadrada da 84, para no perder tiempo en la pizarra. O sea, multiplicaría 21 por 6 por 7 por 8, y le busco su raíz cuadrada, da exacta y da 84. Quiere decir que el área del triángulo es también igual a 84 unidades cuadradas. ¿Qué tengo entonces? Que el área del triángulo por aquí es 21 veces el radio y por aquí es 84 unidades cuadradas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El área del triángulo ABC, vamos a igualarla al área del triángulo ABC, pero en la forma que buscamos. Esta nos dio, la primera, nos dio 21 por el radio. Y la segunda, por la fórmula de Ohm, nos dio 84 unidades cuadradas. Vamos a despejar el radio. Sería en este caso 84, el 21 pasa dividiendo y el radio nos daría en este caso 4 unidades. Y con esto les he logrado calcular el radio de la circunferencia que está, o el círculo que está inscrito en este triángulo. Hacer una comparación de dos áreas. Una área por la fórmula que planteamos, que es el semiperímetro por el radio, que está calculada aquí, y la otra por la fórmula de Ohm, que es el semiperímetro multiplicado por la diferencia entre el semiperímetro y cada uno de los lados. Aquel dio 84, este dio 21R, y como está en función de R, lo que hago es igualar las dos áreas por las dos vías y despejo el radio. El radio es 4. Si el radio es 4, entonces sencillamente vengo a la fórmula y sustituyo. ¿Quién es en este caso? La respuesta que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que calcule el área del círculo. Y planteamos de nuevo que es pi por R2. En este caso pi sería 3.14 por el radio nos dio 4, en este caso al cuadrado. Esto nos daría 3.14 por 4 al cuadrado, nos daría 16, y esto sería aproximadamente, recuerden que cuando usted sustituye el pi por 3.14 no es 3.14 exactamente, es un valor aproximado. Entonces el área sería aproximadamente, cuando se multiplique, esto nos daría 50.24 unidades cuadradas. Y con esto hemos calculado el área del círculo que aparece inscrito dentro de un triángulo, conociendo los tres lados de un triángulo. Repito, si usted conoce los tres lados de un triángulo, cualquiera, entonces puede calcular cuál es el radio y el área del círculo que está inscrito dentro de él. Espero hayan entendido este ejercicio, un ejercicio largo, pero es interesante. Like y suscríbanse.